Tu hermana es el doble de mujer que tú, Alicia. La voz de mi madre resonó en el comedor, cortando la cálida charla de la cena de Acción de Gracias como una cuchilla de sierra. 23 familiares voltearon la cabeza hacia mí, deteniendo los tenedores a medio morder, como si estuvieran viendo un accidente de coche a cámara lenta. Dejé mi copa de vino con calma deliberada, con las manos firmes a pesar de la familiar punzada de humillación que me invadía. El pavo dorado en el centro de la mesa parecía burlarse de mí con su presentación perfecta, al igual que todo lo demás en esta casa siempre parecía impecable en la superficie. «Maravilloso», respondí, y mi voz resonó por la habitación repentinamente silenciosa. «Entonces podrá devolverme los $80,000 que gasté en su boda». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el tío Robert, que no paraba de hablar de sus viajes de pesca, se quedó paralizado, boquiabierto. Mi padre casi se atraganta con la salsa de arándanos, tosiendo con fuerza mientras el rostro de mi madre palidecía. Mi hermana Vanessa parecía haber visto un fantasma. Me llamo Alicia. Tengo 29 años y trabajo como gerente de compras en Oaklight Publishing en Portland, Oregón. He pasado los últimos 8 años ascendiendo en la escala corporativa de una de las editoriales más respetadas de la costa oeste, negociando acuerdos millonarios con proveedores y gestionando presupuestos que podrían financiar pequeños pueblos. Sin embargo, por alguna razón, a ojos de mi madre, nunca he estado a la altura de mi hermana menor, Vanessa, la eterna niña de oro que no se equivocaba. De pequeña, yo era la responsable. Mientras Vanessa pasaba su adolescencia escapándose a fiestas y saliendo con chicos que nuestros padres desaprobaban, yo estaba sumergida en los libros de texto, sacando sobresalientes y trabajando a tiempo parcial para ahorrar para la universidad. Cuando Vanessa dejó la universidad comunitaria después de un semestre para perseguir su sueño de convertirse en influencer, yo me graduaba de summa cum laude con un título en negocios y conseguía mi primer trabajo corporativo. Pero nada de eso les importaba a mis padres. Vanessa era guapa, encantadora y vivaz. Tenía esa forma natural de iluminar una habitación que todos parecían adorar. Yo era la práctica, la aburrida, la hija que enviaba tarjetas de cumpleaños a tiempo y recordaba los aniversarios, pero que por alguna razón nunca despertaba el mismo orgullo en los ojos de mi madre. El patrón se había arraigado durante años. Vanessa tomaba decisiones impulsivas, creaba caos y de alguna manera acababa siendo la víctima que necesitaba ser rescatada. Se esperaba que yo fuera quien limpiara el desastre, normalmente con mi cartera. Mis padres nunca preguntaban directamente, pero las indirectas siempre estaban ahí. Vanessa estaba pasando apuros. Vanessa necesitaba ayuda. Seguramente Alicia podría prestar un poco de ayuda a la familia, y como un tonto, siempre lo hacía. Hace 6 meses, cuando Vanessa anunció su compromiso con Tyler, un aspirante a músico que nunca había tenido un trabajo estable en su vida, debería haber previsto lo que se avecinaba. La forma en que se iluminaron los ojos de mi madre al empezar a planear la boda del siglo, la forma en que mencionó con tanta naturalidad el costo del lugar, los precios del fotógrafo, los gastos de catering, su dramático suspiro sobre lo justo que estaba de dinero desde que la pequeña firma de contabilidad de mi padre había perdido 2 clientes importantes. Debería haberme marchado entonces. Debería haber dicho que no cuando empezaron a llegar las solicitudes. Pero la familia es la familia, y de alguna manera me encontré firmando cheque tras cheque, diciéndome que era una inversión en la felicidad de Vanessa. El depósito del lugar, los arreglos del vestido, las flores, el fotógrafo, la suite nupcial en Cabo. $80,000 después, me di cuenta de que me habían engañado. Ahora, sentada en esta mesa de Acción de Gracias, rodeada de mi familia, escuchando a mi madre una vez más elogiar a Vanessa mientras menospreciaba mis logros, algo dentro de mí finalmente se quebró. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas, y no había vuelta atrás. La verdad por fin estaba en la mesa, servida junto con los boniatos y el relleno.
Las consecuencias de mi anuncio se extendieron por el comedor como vino derramado sobre mantelería blanca. La tía Patricia dejó caer el tenedor con estrépito. La esposa de mi primo David lo agarró del brazo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Mi abuela, bendita sea, fue la primera en romper el silencio. $80,000, susurró, con la mano curtida agarrándose el pecho. «¡Dios mío, Alicia!». Mi madre se recuperó primero, con la cara roja mientras intentaba controlar los daños. «Alicia, este no es el momento ni el lugar para esas discusiones. Tenemos visitas». «Qué curioso», dije, tomando un sorbo lento de vino. Me pareció el momento perfecto cuando les decías a esos mismos invitados lo incompetente que soy en comparación con mi hermana. Vanessa por fin encontró la voz, aunque le salió más bien como un chillido. «Alicia, estás siendo dramática. Te ofreciste a ayudar con la boda. Nadie te obligó». «¿Te ofrecieron?». Me reí, pero no tenía gracia. «Déjame refrescarte la memoria». Empezó con mamá llamándome llorando porque no podían pagar el lugar que ya habían reservado. Luego vino la emergencia del vestido cuando decidieron que el primero no era lo suficientemente especial. Luego la crisis de cancelación del fotógrafo. Luego el pánico por la escasez de flores. ¿Debo continuar? Mi padre dejó la copa de vino con el rostro serio. «Un momento, Alicia. Tu madre y yo nunca te pedimos que gastaras esa cantidad de dinero. No tenías que pedírmelo directamente, papá. Simplemente pintaste la imagen perfecta». La boda soñada de la pobre Vanessa se estaba desmoronando. La reputación de la familia estaba en juego. ¿Y quién más podría salvar el día sino la confiable Alicia, con su trabajo estable y sin marido ni hijos en quienes gastar dinero? La última parte me dolió al decirla, pero era la verdad. A los 29 años, era la única hija soltera de mi extensa familia. Mi éxito laboral había sido a costa de las relaciones personales. Mientras mis compañeros se casaban y formaban familias, yo trabajaba 60 horas semanales y viajaba por negocios. Mi madre nunca me permitió olvidar ese defecto en particular. «Recuerdo que te emocionaba ayudar», dijo Vanessa, con voz defensiva. «Dijiste que querías contribuir a que mi día fuera especial». Estaba emocionada, admití, porque pensaba que estaba ayudando a mi hermana a crear recuerdos hermosos. Pensé que tal vez, solo tal vez, esto uniría más a nuestra familia. Pensé que apreciarías el sacrificio que estaba haciendo. ¿Sacrificio? La voz de mi madre se elevó una octava. Lo dices como si te hubiéramos apuntado con una pistola a la cabeza. No necesitabas una pistola, mamá. Tenías algo mucho más efectivo. Tenías culpa, manipulación y la promesa de que algún día mi contribución sería reconocida y apreciada. En cambio, 6 meses después, estoy aquí sentada, escuchando que soy la mitad de mujer que mi hermana. El peso de 8 años de resentimiento acumulado me desbordaba y no podía contenerlo. Cada cumpleaños, donde elogiaban los regalos de Vanessa mientras que los míos eran ignorados. Cada festividad donde recibía a su último novio con los brazos abiertos, mientras que mis logros laborales eran despreciados por aburridos. Cada reunión familiar donde ella era la estrella, mientras yo era el indigente introvertido. «Vanessa ha pasado por mucho», dijo mi madre, con su voz adoptando ese tono protector tan familiar. «El estrés de la boda, la adaptación a la vida matrimonial, las dificultades de la carrera musical de Tyler. Necesita nuestro apoyo». «¿Y qué hay de lo que yo he pasado?», pregunté. «Las semanas de trabajo de 70 horas para pagar tu definición de manutención familiar, las vacaciones sacrificadas, la cuenta de ahorros agotada, las noches sin dormir preguntándome si algún día me quedará suficiente para comprar mi propia casa». Mi tía Patricia se aclaró la garganta, incómoda. «Quizás deberíamos cambiar de tema. Esto es un asunto familiar». «No», dije con firmeza. Esto se volvió asunto de todos en el momento en que mamá decidió usar nuestra cena familiar como plataforma para humillarme públicamente. Si quiere airear la dinámica familiar delante de todos, entonces todos escucharán la historia completa.
El esposo de Vanessa, Tyler, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Mira, nunca pedimos tanto dinero, simplemente surgían cosas. Siguieron surgiendo porque ustedes dos tenían gustos de champán y un presupuesto de cerveza, respondí. Y en lugar de recortar gastos o esperar a que pudieras pagar la boda que querías, me dejaste financiar tu cuento de hadas. No se me escapó la ironía de tener esta conversación en Acción de Gracias, una festividad supuestamente dedicada a la gratitud. Había pasado años agradeciendo la oportunidad de ayudar a mi familia, agradeciendo tener los medios para contribuir, agradeciendo cualquier pequeño reconocimiento que recibiera. Pero estaba aprendiendo que la gratitud tenía que ser recíproca para tener algún significado. El rostro de mi madre palideció, y pude ver los cálculos en sus ojos. Probablemente intentaba averiguar cómo minimizar el daño, cómo sacarle provecho a Vanessa, cómo volver a convertirme en el irrazonable. Pero algo me decía que esos días habían terminado. La tensión en la sala era sofocante. Mi prima Jennifer intentó romperla preguntando si alguien quería más vino, pero su voz sonaba tensa y falsa. El magnífico banquete que mi madre había preparado durante días se enfriaba en la mesa, olvidado tras mi revelación. Creo que ha habido un malentendido, dijo mi padre con cautela. Su mente de contable probablemente calculaba la cifra exacta que yo había mencionado. 80,000 parece excesivo para una boda. ¿Quieres ver los recibos, papá? Saqué mi teléfono y mis dedos ya estaban buscando la carpeta donde había documentado meticulosamente cada gasto. 25,000 para el lugar. 12,000 para mejoras en el catering porque el paquete básico no era suficiente. 8,000 para el fotógrafo que Vanessa insistió en contratar después de contratar al primero. 5,000 para flores cuando decidió que las rosas no eran lo suficientemente exóticas. 4,000 para los arreglos de su vestido y el velo. 3,000 para la mejora a la suite nupcial. Y eso es solo por los artículos más caros. Con cada número que recitaba, Vanessa parecía encogerse aún más en su silla. Tyler se había quedado completamente en silencio, probablemente dándose cuenta por primera vez de cuánto dinero había aportado la familia de su esposa a su estilo de vida. La boda costó 60,000, protestaba mi madre cada semana. No es posible que hayas pagado 80, se te olvidan los gastos de la luna de miel, dije. Los vuelos a cabo, las mejoras en el resort, las excursiones, el dinero para las compras, y luego estaban los gastos de la fiesta de compromiso, los de la despedida de soltera y las diversas emergencias relacionadas con la boda que surgían constantemente. Mi abuela negó con la cabeza lentamente. En mi época, la gente se casaba en el juzgado y comía pastel en casa de su madre. Toda esta extravagancia es una tontería. Mi abuela tiene razón, dije, pero fui lo suficientemente insensato como para permitirlo porque pensé que le importaba a mi familia. Pensé que contribuir a la felicidad de Vanessa significaría algo. Pensé que tal vez si demostraba cuánto me importaba, cuánto estaba dispuesto a sacrificar, finalmente me ganaría el mismo amor y respeto que ella recibe solo por existir. Las palabras flotaban en el aire como el humo de una vela apagada. Ese era el meollo del asunto, la herida que había arrastrado durante 29 años. La sensación constante de que sin importar lo que lograra, sin importar cuán responsable o exitosa fuera, siempre sería la hija del premio de consolación. No es justo, dijo Vanessa, con lágrimas en los ojos. Nunca te pedí que compitieras conmigo. No tenías por qué pedírmelo, respondí. La competencia fue parte integral de nuestra estructura familiar desde el primer día. La perfecta Vanessa, que no se equivocaba, y la práctica Alicia, que existía para arreglar los desastres. Mi madre apretó la mandíbula. Quiero a mis dos hijas por igual. ¿En serio? Lo desafié, porque tus acciones dicen lo contrario. ¿Cuándo fue la última vez que presumiste de mi ascenso con tus amigos? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste sobre mi vida sin pasar directamente al último drama de Vanessa? ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste como la acabas de defender? El silencio que siguió fue ensordecedor.
Alrededor de la mesa, mis parientes observaban sus platos, sus manos, todo menos la implosión familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Esta no era la cena de acción de gracias que nadie esperaba. «Creo que estás siendo injusto», dijo mi madre finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Estoy siendo sincera», corregí. «Quizás por primera vez en años. Y la honestidad se siente injusta cuando has estado viviendo en una fantasía cuidadosamente construida». Tyler se apartó de repente de la mesa. «Creo que deberíamos irnos». «Siéntate, Tyler», espetó Vanessa. La primera vez que la veía con un fuego real en toda la noche. «Esta es mi familia, una familia que está aireando asuntos financieros muy privados delante de todos», respondió, con evidente incomodidad. «Un negocio financiero privado que se hizo público en cuanto borraron mi contribución de la narrativa». Dije, «¿Quieres irte? Bien, pero no te llevas la superioridad moral contigo». Mi padre se frotó las sienes, con la mirada perdida de sus 62 años. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Se suponía que iba a ser una buena cena familiar. Llegamos aquí porque alguien decidió aprovechar esta agradable cena familiar para menospreciar públicamente a una hija mientras enaltecía a la otra». Dije, «Llegamos aquí porque finalmente llegué al límite de ser tratada como un miembro de la familia de segunda, a pesar de ser la que siempre está presente, contribuye y se sacrifica». «Alicia», dijo mi tía Patricia con dulzura, «las relaciones familiares son complicadas. Quizás algunas cosas se discutan mejor en privado. Llevo años intentando hablar de esto en privado», respondí. El resultado fueron $80,000 en gastos de boda y una cena de acción de gracias donde, según me han dicho, soy la mitad de mujer que mi hermana. Claramente, el enfoque privado no estaba funcionando. La verdad era que llevaba meses preparándome para este momento. Cada vez que iniciaba sesión en mi cuenta bancaria y veía el saldo agotado, cada vez que tenía que rechazar invitaciones sociales porque no podía pagarlas después de financiar la boda soñada de Vanessa, cada vez que mi madre mencionaba casualmente lo feliz que era Vanessa en su matrimonio, mientras me preguntaba cuándo iba a encontrar a alguien y sentar cabeza. El punto de quiebre había sido hacía 2 semanas, cuando recibí las fotos de la boda que Vanessa por fin había compartido, fotos preciosas y profesionales de su día perfecto. Ni una sola nota de agradecimiento las acompañaba, ni una sola mención de cómo había sido posible ese día perfecto. En cambio, recibí un mensaje. ¿No son increíbles? Tyler y yo estamos pensando en celebrar nuestro primer aniversario. Nada especial, solo familia. Fue entonces cuando supe que esta cena se avecinaba. Fue entonces cuando supe que la verdad finalmente saldría a la luz. Simplemente no esperaba que sucediera de forma tan dramática. Pero al observar las caras de asombro de mi familia, me di cuenta de que no me arrepentía. La verdad era confusa e incómoda. Pero por fin había salido a la luz. Se acabó fingir que todo estaba bien. Se acabó tragarme el resentimiento por la armonía familiar. La pregunta ahora era, ¿qué pasaría después? El silencio incómodo se prolongó hasta que la hija de 5 años de mi primo David lo rompió preguntando en voz alta, «Mami, ¿por qué están todos tan callados? ¿Murió alguien?» Una risa nerviosa recorrió la sala, pero la tensión seguía siendo densa como la niebla. Mi madre aprovechó la oportunidad para recuperar el control de la situación. «Creo que todos deberíamos tomarnos un respiro y recordar que es acción de gracias», dijo con una voz artificialmente brillante. «Estamos aquí para agradecer lo que tenemos, no para revivir viejos agravios». ¿Viejos agravios? Sentí que perdía la compostura. «Mamá, esto pasó hace 6 meses. El último pago de la luna de miel de Vanessa se liquidó en mi cuenta en julio. ¿Cómo es que es viejo?», intervino mi padre. «Alicia, por favor. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Tus tíos condujeron 3 horas para venir y se llevaron un buen espectáculo», respondí. «Pero no te preocupes, papá. No quiero avergonzar más a la familia diciendo la verdad». Me levanté de la mesa y mi silla rozó el suelo de madera. «Gracias por la cena, mamá. Fue realmente esclarecedor». «¿A dónde vas?»,
preguntó Vanessa con pánico en la voz. ¿En casa? De repente no tengo mucho apetito. Alicia, no te pongas dramática, me gritó mi madre mientras me dirigía al armario de los abrigos. Estás exagerando. Me giré hacia la mesa, donde 23 pares de ojos me observaban como si fuera una fiera que pudiera atacar en cualquier momento. ¿Desproporcionado? Te diré que es desproporcionado. Es esperar que tu hija financie la boda de su hermana y luego humillarla públicamente 6 meses después. Es quitarle $80,000 a alguien y nunca reconocer el sacrificio que hizo. Es pasar 29 años haciéndole sentir que no es lo suficientemente bueno mientras esperas que financie la felicidad de la familia. Tyler palideció. $80,000 es mucho dinero, dijo en voz baja. Gracias, Tyler. Me alegra que por fin alguien lo reconozca. No sabíamos que era tanto, continuó, mirando a Vanessa con confusión. Me dijiste que tus padres estaban ayudando con la boda. Vanessa se sonrojó. Estaban ayudando. Alicia es de la familia. Es lo mismo. No, no es lo mismo, dije con firmeza. Cuando los padres ayudan con una boda, es un regalo de generación en generación. Cuando una hermana vacía sus ahorros, es un préstamo que, al parecer, nadie piensa reconocer y mucho menos devolver. Nunca dijimos que no te lo devolveríamos, protestó Vanessa. Tú tampoco dijiste que lo harías. De hecho, en 6 meses, el tema no ha salido ni una sola vez, ni cuando publicaste fotos de tus muebles nuevos, ni cuando te fuiste de fin de semana a la región vinícola el mes pasado, ni cuando Tyler compró esa guitarra tan cara hace 2 semanas. Tyler se quedó boquiabierto. Esa guitarra costó $3,000. Si le debemos a Alicia $80,000, quizá debería haber esperado. ¿Crees? Dije con sarcasmo. Pero no te preocupes, Tyler. Según mi madre, tu esposa es el doble de mujer que yo, así que seguro que encontrará la manera de arreglar esto. Mi abuela se aclaró la garganta. Alicia, querida, vuelve a sentarte. Hablemos de esto como es debido. Abuela, te quiero, pero no queda nada de qué hablar. He pasado 8 años de mi vida adulta siendo el cajero automático de la familia, mientras me trataban como la decepción familiar. Estoy harto. No eres una decepción, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba, papá? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo sin cambiar de tema inmediatamente? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes visitó mi apartamento o mostró algún interés en mi vida que no se tratara de mi contribución económica a esta familia? Las preguntas quedaron en el aire sin respuesta, porque todos sabíamos la verdad. La relación de mis padres conmigo se había vuelto transaccional en algún momento. Yo era la hija confiable en quien se podía confiar para resolver problemas con su chequera. Pero no era la hija de la que presumían ni a la que priorizaban emocionalmente. Eso no es cierto, decía mi madre semanalmente. ¿Verdad? Cuando me ascendieron a gerente senior de compras el año pasado, ¿qué dijiste cuando te llamé para contártelo? El silencio de mi madre fue revelador. Dijiste, «Qué bien, cariño. ¿Te enteraste de que Vanessa está pensando en empezar un blog?» Continué. Cuando cerré el contrato con un proveedor más grande en la historia de mi empresa, ¿cuál fue tu respuesta? Más silencio. Me preguntaste si creía que Vanessa y Tyler necesitaban muebles nuevos para la sala porque los suyos se veían destartalados en sus fotos de Instagram. Mi tía Patricia parecía incómoda. Alicia, estoy segura de que tus padres están orgullosos de ti. ¿Lo están? Porque no he visto ese orgullo en años. Lo que he visto es una familia que da por sentado mi contribución económica mientras trata a mi hermana como si fuera la reina de la luna por haber logrado sobrevivir. Vanessa ha tenido dificultades, dijo mi madre a la defensiva. Todos hemos tenido dificultades, mamá. La diferencia es que yo manejé las mías sin esperar que mi familia me rescatara financiera y emocionalmente a cada paso. No espero que nadie me rescate, dijo Vanessa, alzando la voz. ¿Tú no? Cuando no pudiste pagar la boda de tus sueños, ¿a quién llamaste? Cuando necesitaste un aval para el alquiler de tu apartamento, ¿a quién le preguntaste? Cuando la banda de Tyler necesitó dinero para el equipo, ¿a quién recurriste? Y ahora,
Cuando quieres organizar una fiesta de primer aniversario, ¿quién crees que acabará pagándola? No te hemos pedido dinero para la fiesta de aniversario, protestó Vanessa. Todavía, dije, pero ya veo lo que viene. Mamá ya lo está planeando. Y Tyler acaba de darse cuenta de cuánto dinero gastó tu familia en tu boda. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que empiecen las indirectas y empiece a sentir la culpa por las obligaciones familiares? La esposa de mi primo David se inclinó para susurrarle algo al oído y él asintió con tristeza. Sospeché que estaban tomando notas mentales para limitar su exposición financiera a las expectativas familiares en el futuro. «Estás siendo injusto», repitió mi madre, pero sus protestas se debilitaban. «Estoy siendo realista. Y la realidad es que he permitido la disfunción de esta familia durante años, al decir que sí constantemente, al sacrificarme constantemente, al anteponer las necesidades de los demás a las mías. Bueno, ya no». «¿Qué significa eso?», preguntó Vanessa nerviosa. «Significa que el banco de Alicia ha cerrado oficialmente. Significa que ya no soy el plan de respaldo financiero de la familia. Significa que la próxima vez que alguien de esta familia necesite dinero, tendrá que buscarlo por sí mismo o pedírselo a alguien más». La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. Se sintió definitivo. 3 semanas después, todavía repasaba mentalmente aquella conversación de la cena de Acción de Gracias, cuando mi teléfono sonó a las 9:09 p.m. un martes. El nombre de Vanessa apareció en la pantalla y dudé en dejarlo en el buzón de voz. No habíamos hablado desde que salí de casa de mis padres, y no tenía muchas ganas de romper esa racha, pero la curiosidad me venció. Contesté al cuarto timbre. «Alicia». La voz de Vanessa sonaba débil y temblorosa. «Necesito hablar contigo. Si se trata de una disculpa por el Día de Acción de Gracias, llevas unas 3 semanas de retraso. Si se trata de dinero, la respuesta es no. No se trata de dinero». «Bueno, no exactamente. ¿Podrías encontrarte conmigo en algún sitio, por favor?» «Es importante». Algo en su tono me hizo reflexionar. Vanessa parecía realmente angustiada, no solo su habitual arrebato dramático cuando las cosas no le salían bien. «¿Qué pasa? No puedo hablar de esto por teléfono. Por favor, Alicia. Sé que estás enfadada conmigo, pero necesito a mi hermana ahora mismo». En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Al llegar, encontré a Vanessa ya allí, encorvada sobre una taza de café tibio y con ojeras. Parecía que no había dormido en días. «Te ves fatal», dije, deslizándome en el asiento frente a ella. «Gracias. Eso es justo lo que necesitaba oír». «¿Qué pasa, Vanessa? Y, por favor, no me digas que tú y Tyler necesitan dinero para la terapia de Cousin o algo así». Tyler me dejó. Sus palabras me impactaron. Lo que fuera que hubiera esperado no era eso. «¿Qué? ¿Cuándo?» «Hace 2 días. Empacó sus cosas y se mudó con su compañero de banda, Derek. Dijo que necesitaba espacio para aclarar las cosas». Observé el rostro de mi hermana, buscando señales de manipulación o exageración, pero solo vi un dolor genuino. «¿Qué pasó?» El tema del dinero le trastornó la cabeza. Después de Acción de Gracias, no dejaba de preguntarnos sobre nuestras finanzas, sobre cuánto habíamos pagado realmente por las cosas. Empezó a revisar los gastos de nuestra boda, sumando todo, y se dio cuenta de que casi todo lo relacionado con nuestra boda lo financiaste tú. El lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, todo lo que la hizo especial. Dijo que le hacía sentir que todo nuestro matrimonio se había construido sobre una mentira. Sentí un poco de compasión por Tyler, lo cual me sorprendió. No era mentira, Vanessa. Se aman, ¿verdad? Porque al parecer, mientras le decía a Tyler que mamá y papá ayudaban con los gastos de la boda, él daba por sentado que podían ser generosos porque el negocio de papá iba bien. Cuando descubrió la verdad, que habías vaciado tu cuenta de ahorros por nosotros, sintió que lo había engañado. «Sí, lo engañaste.
No fue mi intención. Simplemente no quería que se sintiera mal por aceptar ayuda. Pensé que, una vez casados, no importaría de dónde saliera el dinero. Tomé un sorbo de café, procesando la información. Así que Tyler se fue porque descubrió que yo pagué tu boda. Se fue porque dijo que no sabe quién soy realmente. Dijo, si podía mentir sobre algo tan grave, ¿sobre qué más mentía? Empezó a cuestionarlo todo sobre nuestra relación. La ironía no se me escapó. Tyler había dejado a Vanessa por la misma razón por la que yo había explotado en Acción de Gracias, solo que desde la dirección opuesta. Ambos nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo con una versión de mi hermana que no era del todo real. Lamento que esto haya pasado, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería ver el matrimonio de Vanessa desmoronarse. ¿Y tú? Porque una parte de mí piensa que estás feliz con esto. Tienes razón en que Tyler no es lo suficientemente bueno, en que somos irresponsables. Nunca dije que Tyler no fuera lo suficientemente bueno. Dije que no estaban listos para casarse si no podían pagar su propia boda. Lo mismo digo. No, no lo está. Y no me alegra que su matrimonio se esté desmoronando. Lo siento por ustedes, pero no me sorprende que las mentiras a la larga tengan consecuencias. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Necesito preguntarte algo y necesito que seas sincera conmigo. ¿De acuerdo? ¿Sabías que esto pasaría cuando mencionaste el dinero en Acción de Gracias? ¿Sabías que destruiría mi matrimonio? Consideré la pregunta detenidamente. Sabía que Tyler acabaría descubriendo la verdad sobre quién pagó qué. Creía que ya lo sabía. La mayoría de las parejas hablan de sus finanzas antes de casarse. No fue eso lo que pregunté. No, Vanessa, no pretendía destruir tu matrimonio. Me enojé por haber sido humillada delante de toda nuestra familia y reaccioné con emoción, pero no lamento que se supiera la verdad. Secretos como ese suelen envenenar las relaciones. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Se supone que debes descubrir cómo ser honesta con tu esposo y reconstruir la confianza. Se supone que debes responsabilizarte de tus decisiones en lugar de esperar que otros las arreglen por ti. No puedo pagar el apartamento sin los ingresos de Tyler. Y ahí estaba, el verdadero motivo de esta reunión en la cafetería. A pesar de que ella afirmaba que no se trataba de dinero, con mi familia todo siempre se reducía al dinero. No te voy a dar dinero para la renta, Vanessa. No te lo pedí. No tenías por qué. Pero la respuesta sigue siendo no. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Volver a vivir con mamá y papá? Tienes 26 años y un título universitario. Se supone que debes conseguir un trabajo y mantenerte como la mayoría de los adultos. Yo tengo un trabajo en la boutique. Vender joyas carísimas a turistas durante 20 horas a la semana no es un trabajo, es un hobby. Necesitas una carrera de verdad con ingresos reales e independencia financiera real. Vanessa miró fijamente su taza de café. Tyler dijo lo mismo. Dijo, me comporto como un niño que espera que los demás me cuiden. Tyler tiene razón. ¿De verdad crees que soy tan patético? Miré a mi hermana. La observé atentamente, y por primera vez en años vi más allá de la fachada de niña dorada a la mujer insegura que hay debajo. Creo que eres inteligente y capaz, pero toda tu vida te han permitido evitar asumir tu responsabilidad. Creo que podría ser increíble si dejaras de esperar que otros resuelvan tus problemas, y creo que has tenido celos de mí toda tu vida, y disfrutas viéndome fracasar. La acusación me dolió porque tenía algo de verdad, no el hecho de que disfrutara de su fracaso, sino los celos. Había sentido celos de lo fácil que parecía llegarle todo a Vanessa, de la facilidad con la que captaba la atención y el cariño de todos. Quizás sí he sentido celos, admití. Pero no se trata de venganza, Vanessa. Se trata de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora estás lidiando con las consecuencias. Sin la ayuda de mi familia, has recibido mucha ayuda de la tuya, $80,000, además de toda una vida de apoyo emocional y trato preferencial. Quizás sea hora de que aprendas a cuidarte a ti misma. Vanessa se levantó de golpe y su silla rozó el suelo.
Deberías haber sabido que serías así, fría y práctica como siempre, y deberías esforzarte por ser honesta y responsable como nunca. Se alejó sin decir una palabra más, dejándome sentada sola con 2 tazas de café medio vacías y la satisfacción de finalmente decir exactamente lo que había estado pensando durante años. Pero mientras conducía a casa esa noche, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el principio. Y tenía razón. 2 semanas después del altercado en la cafetería, mi teléfono empezó a sonar cada vez con más frecuencia. Primero, fue mi madre. Con voz controlada, me explicó que Vanessa estaba pasando por un momento difícil, y tal vez podría brindarle un poco de apoyo fraternal. Entonces fue mi padre, quien adoptó un enfoque más directo y me preguntó si podía ayudar a Vanessa con el alquiler, solo hasta que se recuperara. Les dije que no a ambos. Luego llamó mi tía Patricia, quien se enteró por los rumores familiares sobre los problemas matrimoniales de Vanessa. Sugirió que quizás estaba siendo un poco dura y que la familia debería mantenerse unida en los momentos difíciles. La esposa de mi primo David me envió un mensaje de texto cuidadosamente redactado sobre cómo las relaciones familiares eran más importantes que el dinero. Les dije que no a todos, pero fue la llamada de mi abuela la que casi me quebró la determinación. Alicia, querida, dijo con esa voz dulce que había aliviado innumerables heridas de la infancia. Sé que estás molesta con tu hermana, pero lo está pasando muy mal. Ha bajado de peso, se ve fatal, y está hablando de volver a casa. Tus padres están furiosos. Abuela, te quiero, pero este no es mi problema. Es tu hermana, es mi hermana adulta y necesita aprender a cuidarse sola. ¿No crees que estás siendo un poco dura con ella? Cometió algunos errores, pero ¿acaso no todos los cometemos? Fue manipulación emocional envuelta en genuina preocupación. Y casi funcionó. Casi. Abuela, ¿me respetarías menos si te dijera que estoy cansada de ser el sostén económico de la familia? Hubo una larga pausa. Ay, cariño. ¿De eso se trata? En parte, pero también se trata de que cada vez que Vanessa enfrenta las consecuencias de sus decisiones, alguien de esta familia interviene para rescatarla. ¿Cómo va a aprender a ser responsable si seguimos permitiendo su irresponsabilidad? Suenas muy sabia, querida, pero a veces la sabiduría resulta terriblemente fría. Después de esa llamada, empecé a dudar de mí misma. Tal vez estaba siendo demasiado dura, tal vez debería ayudar a Vanessa una vez más, tal vez estaba dejando que el resentimiento nublaba mi juicio. Entonces recibí la llamada que lo cambió todo. Eran las 8:00 p.m. de un viernes cuando el número de Vanessa volvió a aparecer en mi teléfono. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. Alicia. Su voz era diferente esta vez, no suplicante ni manipuladora, sino plana y cansada. ¿Qué pasa, Vanessa? Necesito decirte algo sobre el dinero de la boda. ¿Qué pasa? Tyler y yo revisamos todos los recibos y extractos bancarios. Hemos estado intentando averiguar exactamente cuánto te debemos para poder empezar a hacer los pagos. Esto fue inesperado. Bueno, el problema es que encontramos algunas discrepancias. Algunas cantidades no coinciden con lo que dijiste en Acción de Gracias. Me dio un vuelco el estómago. ¿Qué tipo de discrepancias? Los gastos de la luna de miel, por ejemplo. Dijiste que pagaste nuestros vuelos y mejoras en el resort en Cabo, pero tengo los estados de cuenta de la tarjeta de crédito aquí mismo, y Tyler los pagó él mismo, $7,000 en su tarjeta de crédito. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Eso no es posible. Es posible porque estoy mirando los estados de cuenta ahora mismo. Tyler lleva 6 meses pagando el saldo mínimo de esa deuda. También hemos estado pagando nuestro propio apartamento todo este tiempo, no tú. Y los gastos de la fiesta de compromiso que mencionaste, mamá y papá los pagaron. La habitación empezó a dar vueltas. Vanessa, tengo recibos de todo. ¿Tú? Porque a Tyler y a mí nos encantaría verlos. Queremos pagarte lo que realmente debemos, pero necesitamos saber la cifra real. Mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Cómo podían estar mal las cantidades? Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa al registrar cada gasto.
Había estado enojada durante meses por la carga financiera que había soportado por su boda, y ahora Vanessa me decía que la mitad de esos gastos no habían sido míos. ¿Puedes enviarme por correo electrónico los extractos que estás viendo? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Ya está. Revisa tu correo. Puse el altavoz y abrí mi portátil, abriendo mi cuenta de correo. Efectivamente, había varios mensajes de Vanessa con archivos adjuntos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, recibos, todo organizado y etiquetado. Al abrir los documentos, una fría revelación empezó a apoderarse de mí. Tyler había pagado mucho más de lo que creía en los gastos de su boda. Los gastos de la luna de miel, por los que estaba resentida, fueron todos a su tarjeta de crédito. Varios pagos a proveedores que creía haber hecho yo, en realidad, salieron de la cuenta de mis padres. Vanessa, dije lentamente, necesito revisar mis propios registros. Creo que pudo haber habido alguna confusión. ¿Confusión sobre qué? ¿Sobre quién pagó qué? Dame un día para revisarlo todo y te contesto. Después de colgar, pasé las siguientes 3 horas revisando cada recibo, cada extracto bancario, cada registro de transacciones del año pasado. Lo que encontré me dio asco. La cantidad real que había aportado a la boda de Vanessa fue de $32,000, no de $80,000. Seguía siendo una suma considerable, pero no la enorme carga financiera que había estado cargando mentalmente durante 6 meses. Los demás gastos habían sido reales, pero mi memoria, de alguna manera, los había fusionado todos en una deuda gigantesca. Tyler había gestionado más gastos de los que nadie le había atribuido. Mis padres habían contribuido más de lo que recordaba, y yo albergaba un resentimiento basado en información incompleta e inexacta. La revelación me impactó como un puñetazo. Había humillado a mi hermana delante de toda la familia por unas cifras erróneas. Había destruido su matrimonio al revelar detalles financieros que ni siquiera eran exactos. Me había posicionado como la víctima sufrida de la explotación familiar cuando la realidad era mucho más compleja. Sentada sola en mi apartamento a medianoche, rodeada de documentos financieros y los restos de mi justa indignación, me di cuenta de que había cometido un terrible error. Mi ira estaba justificada, pero mis datos eran erróneos, y en mi afán por defenderme, potencialmente destruí la vida de mi hermana por una mentira que me había estado contando durante meses. Lo peor era que ni siquiera estaba segura de cómo me había equivocado tanto con las cifras. ¿Había estado tan ansiosa por sentirme víctima que inflé mis propias contribuciones? ¿Había sido tan profundo mi resentimiento que inconscientemente exageré la injusticia para justificar mi ira? Necesitaba devolverle la llamada a Vanessa. Necesitaba disculparme, explicarle, arreglar de alguna manera lo que había roto. Pero primero, necesitaba averiguar cómo me las había arreglado para convencerme de que le había dado a mi hermana $50,000 más de lo que realmente tenía. Porque si podía estar tan equivocado en algo tan importante, ¿qué más había estado viendo en mi vida a través de la lente distorsionada de mi propio resentimiento? No dormí esa noche. En cambio, me senté a la mesa de la cocina con mi portátil, una calculadora y todos los documentos financieros que pude encontrar, intentando reconstruir cómo había construido una ficción tan elaborada sobre los gastos de la boda de mi hermana. La verdad, era más inquietante de lo que quería admitir. Había estado llevando la cuenta de los gastos, pero en algún momento mi ira había empezado a hacer las cuentas. Cada vez que me sentía ignorada o subestimada por mi familia, inconscientemente añadía otro desaire a la deuda de Vanessa. El resentimiento se había agravado como los intereses, creciendo y distorsionando cada mes. El gasto de $7,000 de la luna de miel había sido real, pero yo había pagado para que mis padres se reunieran con ellos 2 días, no para el viaje completo de Tyler y Vanessa. Los gastos de la fiesta de compromiso se habían repartido entre mis padres y yo, no solo responsabilidad mía. Incluso algunos pagos a los proveedores de la boda se habían dividido de maneras que había olvidado o preferido no recordar. Al amanecer, tenía una idea clara de mi contribución financiera real. $32,467.
Seguía siendo considerable, aún valía la pena reconocerla, pero no la suma martirizante que había estado cargando como una cruz. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma y conduje hasta el apartamento de Vanessa. Abrió la puerta en pijama, con el pelo sin lavar y los ojos enrojecidos. Tenía aún peor aspecto que en la cafetería. «Necesito disculparme», dije sin preámbulos. «¿Por qué? ¿Por equivocarme con el dinero? ¿Por humillarte en acción de gracias con números falsos? ¿Por contribuir a la destrucción de tu matrimonio con mi ira moralista?» Vanessa se hizo a un lado para dejarme entrar. El apartamento estaba hecho un desastre, platos apilados en el fregadero, ropa sucia esparcida por los muebles. No era la despreocupación habitual de Vanessa, era depresión. Así que, ya sabes las cifras reales, $32,867. Dije, no sé cómo me convencí de que eran 80,000. Creo que quería sentirme tan víctima que inflé mi propio martirio. «Tyler ha estado intentando llamarte», dijo, acomodándose en el sofá. «Él también quiere disculparse». «¿Por qué?» «No hizo nada malo. Me dejó sin intentar arreglar las cosas. Cuando se enteró de la discrepancia monetaria, se dio cuenta de que se había precipitado. Dijo que dejó que su orgullo interfiriera en su matrimonio. Esto fue un cambio inesperado. ¿Volverán? No lo sé. Él quiere intentar terapia, pero no confío en que no vuelva a escaparse la próxima vez que las cosas se compliquen. Me senté frente a ella sintiendo el peso de mis errores. «Vanessa, lo siento. Estaba enojada por muchas cosas que no tenían nada que ver con tu boda y dejé que ese enojo distorsionara mi percepción de lo que realmente sucedió. Sin embargo, tenías razón en algunas cosas. Te dejé pagar más de lo debido. Di por sentado que aportaste y debería haber sido más honesta con Tyler sobre el origen del dinero. Pero me equivoqué sobre la magnitud del asunto y me equivoqué al airear los asuntos familiares como lo hice en acción de gracias. De hecho», dijo Vanessa, pensativa, «creo que necesitaba escuchar algunas de esas cosas. Quizás no delante de toda la familia, pero necesitaba escucharlas». «¿A qué te refieres? ¿A lo de que me permitían a no responsabilizarme de mí misma?» Tyler dijo algunas cosas similares. Quizás haya algo de verdad en ello que he estado evitando. Observé el rostro de mi hermana, viendo algo que nunca antes había notado. Bajo el dolor y el agotamiento había algo que parecía determinación. «Conseguí un trabajo de verdad», continuó. «Coordinadora de marketing a tiempo completo en una organización sin fines de lucro del centro. No paga mucho, pero es un comienzo. Qué bien, Vanessa». «En serio, y he estado pensando en lo que dijiste sobre aprender a ser independiente. Quizás tenías razón en que todos me han estado rescatando demasiado. Quizás necesito descubrir cómo rescatarme yo misma». La conversación se interrumpió cuando llamaron a la puerta. Vanessa se levantó para contestar y me sorprendió ver a Tyler de pie en el pasillo con flores y expresión nerviosa. «Lo siento», le dijo a Vanessa. «Sé que debería haber llamado primero, pero quería ver si estabas bien. Alicia está aquí», dijo Vanessa, haciéndose a un lado. Vino a disculparse por el asunto del dinero. La mirada de Tyler se cruzó con la mía por encima de la de Vanessa. «Yo también te debo una disculpa. Debería haber sido más comprensiva con toda la situación, y definitivamente no debería haberme separado de mi matrimonio sin intentar resolverlo primero. Tyler, no me debes nada. Soy yo quien armó este lío con mi información errónea y mi arrebato público. Pero tenías razón en una cosa», dijo. «Vanessa y yo deberíamos haber sido más honestos sobre nuestras finanzas desde el principio. Si hubiéramos hablado abiertamente sobre quién pagaba qué, nada de esto habría sucedido». Los miré de un lado a otro, viendo algo inesperado. Crecimiento. Ambos parecían mayores, más serios, como si se hubieran visto obligados a madurar rápidamente bajo presión. «¿Van a estar bien?», pregunté. «Lo intentaremos», dijo Vanessa. «Tyler encontró un terapeuta especializado en terapia de pareja. Tenemos nuestra primera cita la semana que viene y hablé con mi jefe para conseguir un trabajo independiente», Tyler añadió. «La banda sigue siendo importante para mí,
pero necesito ser más responsable financieramente. Sentí una mezcla de alivio y culpa persistente. Quizás mi explosión de acción de gracias había llevado a cambios positivos, pero aún lamentaba cómo había manejado todo. «Hay algo más», dijo Vanessa. «Quiero devolverte los 32,000. Puede que tarde un poco, pero quiero establecer un plan de pagos». «Vanessa, no tienes que hacerlo». «Sí, lo tengo. Tenías razón en que nunca reconocí tu sacrificio. Esta soy yo quien lo reconoce». El gesto significó más para mí que el dinero en sí. Por primera vez en nuestra relación adulta, Vanessa asumía la responsabilidad y la iniciativa en lugar de esperar a que alguien más resolviera sus problemas. 2 meses después, estaba cenando con mis padres cuando mi padre sacó a relucir lo que ahora él llama el incidente de acción de gracias. «¿Has hablado con tu hermana últimamente?», preguntó, cortando su salmón. «Nos escribimos bastante a menudo ahora», dije. «Ella y Tyler parecen estar resolviendo sus problemas en terapia. Y con respecto al dinero, ella ha estado haciendo pagos, pequeños, pero constantes. Se lo está tomando en serio». Mi madre, que había estado notablemente callada durante la mayoría de nuestras recientes interacciones familiares, finalmente habló. «Te debo una disculpa, Alicia. Casi me atraganto con el vino. En 29 años, no recuerdo que mi madre se haya disculpado nunca directamente conmigo por nada. ¿Por qué? Por cómo te he tratado en comparación con Vanessa, por dar por sentado tus contribuciones, por hacerte sentir que no te valoraban en esta familia». Mi padre asintió. «Ambos te debemos una disculpa. Después de Acción de Gracias, reflexionamos mucho sobre la dinámica familiar y nos dimos cuenta de que no hemos sido justos contigo. Esta no era la conversación que esperaba tener. Mamá, papá, no tienen por qué hacerlo». «Sí, tenemos que hacerlo». Mi madre los interrumpió. «He estado pensando en lo que dijiste, en la última vez que te llamé solo para ver cómo estabas, en la última vez que presumí de tus logros. Tenías razón. No he sido una buena madre contigo». La confesión quedó flotando en el aire entre nosotras. Había querido oír estas palabras durante años, pero ahora que por fin las decía, me sentía más triste que reivindicada. «Creo que todos nos hemos dejado llevar por patrones perjudiciales», dije con cautela. «Vanessa nos contó los gastos reales de la boda», dijo mi padre. «También nos dijo que viniste a disculparte cuando te diste cuenta de que tus números estaban mal. Eso requirió carácter, Alicia. Requirió honestidad, algo que debí haber practicado con más cuidado desde el principio». «Estamos orgullosos de ti», dijo mi madre de repente. «Tu trabajo, tu independencia, cómo has gestionado toda esta situación. Deberíamos haberlo dicho hace años». Las palabras que había esperado oír toda mi vida por fin se pronunciaban, pero ahora me parecían complicadas. Estaba agradecida por ellas, pero también reconocí que venían tras una crisis familiar que podría haberse evitado si todos hubiéramos sido más sinceros desde el principio. «Gracias», dije. «Eso significa mucho para mí». «Tu abuela quiere tener una cena familiar el próximo fin de semana», continuó mi padre. «Ha estado preocupada por todos nosotros desde Acción de Gracias. ¿Te gustaría venir? ¿Vanessa y Tyler estarán allí? Si te parece bien». Lo consideré. La idea de otra cena familiar todavía me ponía nerviosa, pero quizá era hora de intentar reconstruir en lugar de simplemente reaccionar. Bueno, pero convengamos en que las cenas familiares son para celebrar, no para airear quejas ni hacer comparaciones. «De acuerdo», dijo mi madre rápidamente. El sábado siguiente me encontré de nuevo en casa de mi abuela, la misma casa donde había pasado incontables fiestas de mi infancia, pero esta vez se sentía diferente. Vanessa y Tyler llegaron juntos, tomados de la mano, pero con aspecto algo nervioso. Mis padres estaban más serenos que de costumbre, esforzándose claramente por tratar a ambas hijas por igual en su atención y conversación. «Alicia», dijo mi abuela, llevándome aparte antes de cenar. «Estoy orgullosa de cómo has manejado esta situación. Se necesita fuerza para admitir cuando te equivocas, y se necesita aún más fuerza para perdonar.
Todavía estoy aprendiendo a perdonar, abuela. De verdad. Pero estás aquí, y eso es un comienzo. Durante la cena, ocurrió algo extraordinario. Mi padre me preguntó sobre mi último proyecto en el trabajo y escuchó mi respuesta sin cambiar de tema. Mi madre elogió el nuevo trabajo de Vanessa, pero no desestimó mis logros profesionales. Tyler habló de su música, pero también mencionó su nuevo trabajo como freelance. Vanessa compartió novedades sobre su terapia sin buscar excesiva compasión ni atención. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos y conversaciones cautelosas, pero se sintió como el comienzo de algo más saludable. Después de cenar, Vanessa se me acercó en la cocina mientras ayudaba con los platos. «Tengo algo para ti», dijo, sacando un sobre de su bolso. Dentro había un cheque por $500 y una nota escrita a mano. «Este es el primer pago real de lo que te debo», dijo. «No solo el dinero, sino el reconocimiento y el respeto que debí haberte brindado desde el principio». Miré la nota, que era más larga que cualquier mensaje de agradecimiento que Vanessa me había escrito. Detallaba cosas específicas por las que estaba agradecida, sacrificios específicos que había hecho y que finalmente reconocía, y compromisos específicos que estaba asumiendo para cambiar su comportamiento de ahora en adelante. «Vanessa, esto ya debía haber sucedido», terminó. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero mejorar en el futuro. Tyler y yo estamos trabajando para ser más responsables, más honestos y más agradecidos con quienes nos han apoyado». «¿Cómo les va?» «Mejor. Más difícil, pero mejor. Estamos aprendiendo a hablar de las cosas difíciles en lugar de evitarlas, y estamos aprendiendo a construir un matrimonio que no dependa del dinero ni de la aprobación de los demás». Al mirar a mi hermana me di cuenta de que se veía diferente. No solo por la pérdida de peso o el cansancio, sino por algo más profundo. De alguna manera se veía más sólida, más real. «Estoy orgullosa de ti», dije, con sinceridad. «Gracias. Eso significa todo, viniendo de ti». Al terminar de limpiar juntas, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza en nuestra relación. No la dinámica de antes, donde yo me sacrificaba y ella recibía, sino algo más equilibrado y honesto. «Alicia», dijo Vanessa mientras recogíamos los últimos platos. «Sé que no tengo derecho a preguntar esto, pero ¿estarías dispuesta a ser diferente en mi vida de ahora en adelante? No como la hermana que soluciona mis problemas, sino como la hermana que celebra mis éxitos y me apoya para ser mejor». «Me gustaría», dije. «Pero es una cuestión de ambos. Necesito sentirme valorada y apreciada, no solo útil». «Trato hecho», dijo, extendiendo la mano para estrecharla. «Trato hecho», asentí, estrechándola. Fue un pequeño gesto, pero se sintió como un nuevo comienzo. 6 meses después de aquella cena familiar, estaba sentada en mi oficina revisando los informes presupuestarios trimestrales cuando mi asistente llamó a mi puerta. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo. «¿Tu hermana?» Levanté la vista, sorprendida. Vanessa rara vez visitaba mi trabajo y no habíamos programado nada. «Hazla pasar». Vanessa apareció en mi puerta con un vestido de aspecto profesional que nunca le había visto. Llevaba el pelo bien peinado y una pequeña bolsa de regalo. «Espero no interrumpir nada importante», dijo. «Solo son hojas de cálculo aburridas. ¿Qué te trae por aquí?» «2 cosas. Primero, quería darte esto». Me entregó la bolsa de regalo. Dentro había una foto enmarcada del día de su boda, pero no una de las típicas fotos de poses que había visto antes. En esta me veía al fondo, orgullosa y feliz mientras observaba la ceremonia. Recordé el momento. Fue justo después de que Vanessa dijera sus votos, y a pesar de todo el estrés y el gasto, me sentí genuinamente feliz por ella. Lo descubrí mientras revisaba las fotos de la boda. Me dijo, «Me di cuenta de que nunca te había dado fotos de ese día, lo cual fue horrible de mi parte, pero quería que tuvieras esta porque muestra lo que ese día realmente significó para ambos». El gesto me conmovió más de lo que esperaba. «Gracias, es perfecto». La segunda noticia es más importante. Tyler y yo vamos a comprar una casa.
¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Queríamos invitarte a la fiesta de inauguración, pero lo más importante es que quería que supieras que la compraremos con nuestro propio dinero, sin préstamos familiares, sin ayuda financiera, sin avales paternos, solo lo que hemos ahorrado y lo que el banco nos aprobó según nuestros ingresos reales. El orgullo en su voz era inconfundible y sentí una oleada de orgullo por ella. Vanessa, es increíble. Estoy muy orgullosa de ustedes dos. Es una casa pequeña y necesita reformas, pero es nuestra. El trabajo independiente de Tyler ha despegado de verdad, y mi trabajo en una organización sin fines de lucro me ha permitido conseguir un mejor puesto en una empresa de marketing. Por fin vivimos dentro de nuestras posibilidades y construimos algo sostenible. ¿Cómo se siente? ¿Aterrador, emocionante y real? Como si por fin estuviéramos madurando. Me acerqué a mi escritorio para abrazarla, algo que se había vuelto más fácil entre nosotras en los últimos meses. Hay una cosa más, dijo mientras nos separábamos. Ayer hice el último pago de lo que te debía. Estamos oficialmente a mano. El cheque que recibí por correo esa mañana sí que era mayor que su mensualidad habitual, y me lo había preguntado. ¿No tenías que pagarlo todo tan rápido? Sí, lo tenía. Quería empezar de cero en nuestra nueva casa sin ninguna deuda familiar, y quería demostrarme a mí misma que podía cumplir con mis compromisos. Al mirar a mi hermana, me maravillé del cambio que había experimentado durante el último año. La mujer que estaba en mi oficina era segura de sí misma, responsable y genuinamente feliz, de una manera que no dependía de la aprobación ni del apoyo económico de los demás. Estoy muy orgullosa de quién te has convertido, le dije. Yo también estoy orgullosa de quién he sido siempre, respondió. Solo tenía que aprender a verlo por mí mismo en lugar de esperar a que otros me lo mostraran. Después de que Vanessa se fuera, me recosté en mi silla y reflexioné sobre el camino que todos habíamos recorrido desde aquella explosiva cena de acción de gracias. Mi relación con mis padres había mejorado significativamente. Se esforzaban más por mostrar interés en mi vida y mis logros, y yo me esforzaba más por apreciar sus intentos de cambiar viejos patrones. Tyler se había convertido en alguien a quien realmente apreciaba y respetaba. Su disposición a analizar su propio papel en sus problemas financieros y a esforzarse por ser más responsable me impresionó. Él y Vanessa parecían genuinamente felices juntos ahora, pero con mayor madurez que antes. En cuanto a mí, había aprendido algunas lecciones difíciles sobre la diferencia entre la ira justificada y el resentimiento distorsionado. También aprendí que a veces la honestidad explosiva, incluso cuando es caótica e imperfecta, puede conducir a relaciones más sanas a largo plazo. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abuela. Cena familiar este domingo. ¿Puedes ir? Tu tía está haciendo su famosa tarta de manzana. Sonreí y le respondí. No me lo perdería. Un año después, Vanessa y Tyler me enviaron una foto de su primer aniversario. No fue una fiesta lujosa ni una celebración costosa, sino una cena tranquila en su nueva casa con un pastel que ellos mismos hornearon. El mensaje decía: celebrando un año de matrimonio y 6 meses de completa independencia financiera. Gracias por enseñarnos a ambos lo que significa el verdadero apoyo familiar. La transformación no se limitó solo a sus finanzas ni a su relación. Estaba en su comprensión de lo que significaba ser adultos, compañeros y miembros de una familia. Aprendieron a construir su felicidad sobre sus propios cimientos, en lugar de basarse en los sacrificios de otros. Y aprendí que, a veces, lo más amoroso que se puede hacer por la familia es negarse a permitir su dependencia, incluso cuando eso cause dolor a corto plazo para todos los involucrados. En los meses posteriores al enfrentamiento de Acción de Gracias, toda la familia enfrentó un ajuste de cuentas que trascendió las disputas financieras. Mi madre luchó por comprender que su favoritismo había perjudicado a sus 2 hijas y dedicó mucho tiempo a terapia a aprender a reconstruir relaciones basadas en la equidad, no en las preferencias. Mi padre, humillado por su papel en la dinámica disfuncional de la familia,
Se esforzó deliberadamente por mostrar el mismo interés y orgullo por los logros de sus dos hijos. El crédito de Tyler se resintió por la deuda de la boda que había ocultado y pasó más de un año reconstruyendo su reputación financiera mientras aprendía a hablar honestamente sobre el dinero con su esposa. Vanessa enfrentó las consecuencias más duras de todas. Perdió no solo su seguridad financiera, sino también su identidad como hija predilecta y protegida, lo que la obligó a desarrollar una auténtica independencia y autoestima por primera vez en su vida adulta. Al recordar aquella explosiva cena de Acción de Gracias, me doy cuenta de que fue el momento en que dejé de ser víctima de la disfunción familiar y comencé a ser la artífice de relaciones más sanas. Incluso cuando el proceso de construcción fue doloroso y complicado para todos los involucrados,